Don Hermógenes Pérez de Arce, muchas gracias por aceptar esta invitación a conversar con el Post. Gracias, Jorge, a ustedes. Abogado de la Universidad de Chile, destacado columnista por varios años del diario El Mercurio, corrígeme si me equivoco, creo que a partir del año 82 empezaste todos los miércoles a escribir en forma regular. Efectivamente, hasta el 2008 inclusive. Cuéntame, ¿cómo fue esa salida del diario? Porque indagando por ahí descubrí que un tatarabuelo tuyo, don Luis Cosme Pérez de Arce, había sido uno de los redactores iniciales del diario El Mercurio. No, en realidad, don Cosme Pérez de Arce tenía la vocación de fundar diarios, pero por allá por 1830 en Valdivia. Ya. Y un hijo de él, que se llamaba Hermógenes, igual que yo, fue redactor del Mercurio de Valparaíso y después fue el primer redactor que hubo en el Mercurio de Santiago. De acuerdo. Es mi bisabuelo. Y se trata de un diario que estuvo vinculado a buena parte importante de tu vida y de las razones por las cuales la gente te conoce, para bien o para mal, según la apreciación política que tengan. ¿Cómo fue la salida del diario? ¿Fue algo duro? ¿Fue algo voluntario? Porque muchos de nosotros te seguimos leyendo en el blog y algunas de las columnas que El Mostrador y otros medios digitales replican de lo que está escribiendo prácticamente a diario. Sí. No, yo salí voluntariamente, tal vez de manera sorpresiva para la gente de ahí, pero fue una cosa que se me fue produciendo, digamos, el deseo de no tener esta columna semanal en el Mercurio. Y creo que lo sorprendí, podría decir al presidente y al director del diario, que les comuniqué mi decisión un poco a última hora. A pesar de que, bueno, esto es una cosa un poco irónica, yo la expresé en mi columna. Yo dije ahí que me iba a ir. 2 o 3 semanas antes de finalmente decir hoy me fui. De acuerdo. Me acuerdo que se titulaba Mi alegría ya viene, la última columna. Entonces ellos me expresaron su sentimiento y me insistieron un poco en que no tomara esta decisión. Yo le dije que lo había pensado muy bien y no hubo mayor debate ni mayor problema y me retiré muy amistosamente y dejé de pertenecer al Mercurio, donde había estado aproximadamente 46 años. ¿Te has arrepentido alguna vez de esa decisión? No, nunca. Es que la pensé muy bien y por eso, por lo mismo, no sabía que no me iba a arrepentir. En mi casa ha producido un efecto más fuerte que en ninguna otra parte, porque mi mujer, sobre todo, no se ha podido conformar con que yo no esté apareciendo en el Mercurio semana a semana. Yo la trato de convencer de que mi blog es equivalente, pero no se ha convencido. Oye, Hermógenes, nunca es bueno hablar de los sucesores, o más bien es a rato incómodo, pero quien ocupó tu lugar, incluso en cierta similitud estética, es Gonzalo Rojas, o en cierta aspiración de similitud estética, para ser franco. ¿Lee a Gonzalo habitualmente? Sí, siempre. Siempre he estado de acuerdo con él. Ya. Ahora, entiendo que muchas personas extrañan un cambio de tono, ¿no? Porque una periodista del Mercurio, que es una persona que no conozco, pero la leo siempre que escribe o entrevista, que se llama Sabine Dreisstein, me dijo una cosa que me impresionó mucho por el enfoque. Me dijo, usted tenía una cosa desenfadada, que no es muy frecuente. Entonces, creo que Gonzalo Rojas no es desenfadado, todo lo contrario, un tipo muy serio, un académico. Y eso podría ser la diferencia. Ahora el desenfado es una cosa lúdica desde el punto de vista del lector. Se entretiene con los tipos desenfadados. Se supone que el desenfadado paga todos los costos y el lector no paga ninguno, pero se entretiene. Y yo creo que eso puede haber establecido una diferencia, como la gente, repito, es lúdica, le gusta divertirse. Gonzalo es más serio, va al fondo de las cosas. Pero yo suscribo 100% todo lo que él escribe, y si me hubieran preguntado en el diario que no lo hicieron, ¿a quién habría dejado yo? Yo habría dicho a Gonzalo. Así que me gustó mucho cuando lo vi. Más allá del desenfado, tus columnas a lo largo de estos casi 26 años de haberte leído todos los miércoles,
tenían un claro contenido político. Tú eres lo que podríamos decir un fiel representante de esa derecha más tradicional, un acérrimo defensor del régimen militar. Y antes de entrar a la cuestión más coyuntural, me gustaría preguntarte respecto de esto que tuvo un inicio de caballo inglés, a estas alturas no sé qué devenir tenga, que es el concepto de la nueva derecha, que se enarboló no solamente por el ministro Hinspeter, que probablemente pertenece a una generación distinta a la tuya, sino un conjunto de dirigentes que tradicionalmente habían representado un sector y sin embargo hubo un esfuerzo refundacional que a mi juicio no ha dado todos los frutos, a lo menos que ellos esperaban, pero además noté, y corrígeme nuevamente si me equivoco, que eso fue con cierta molestia por parte de los representantes de la derecha tradicional, que veían aquí una suerte de esfuerzo como vergonzante respecto del pasado, instalado sobre bases fundacionales que eran distintas a las que tradicionalmente ha defendido ese sector. Sí, bueno, eso es verdad, pero no es una cosa nueva. La derecha tiene muy poca personalidad en general. En Chile, desde luego, y yo me atrevería a decir que en el extranjero también, pero en menor medida. Hay una derecha inglesa, por ejemplo, que tiene mucho más personalidad. La derecha norteamericana tiene mucho más personalidad. Y justamente se levantan alternativas que sorprenden porque son un poco intransigentes, como está pasando ahora en Estados Unidos con Michelle Bachmann, que yo creo que es un fenómeno bien interesante, porque ya aventajó, según la última revista Time que me llegó, que me llega con bastante atraso, así que a lo mejor han pasado cosas entre medio, pero la última que me llegó dice que Michelle Bachmann ya alcanzó en las encuestas a Mitt Romney, que era el hombre que iba a la cabeza. Y ella es muy derechista, está lo más cerca que hay del Tea Party, y es mejor que la Sarah Palin. Y bueno, ese fenómeno en Chile no se da. El derechista chileno es mucho más transigente y de hace muchos años, yo diría que desde que yo tengo memoria, está tratando de no ser derechista, de que no lo consideren derechista. Y puedo citar de hace 40 años conversaciones con don Pancho Bulnes, que era nuestro portaestandarte, la nave insignia de la derecha. Yo le voy a decir una vez, como diciendo algo bueno del sector, mire, si los derechistas chilenos somos mucho menos derechistas que los de otras partes del mundo. Eso era un elogio que se estaba autoprodigando él. Y yo encontraba terrible esto de que para representar a un sector uno tuviera que decir que es lo menos que hay de ese sector. Y él establecía comparaciones con los derechistas franceses que decía él, eran mucho más derechistas que los chilenos. ¿Por qué nos critican por ser tan derechistas a los chilenos? Bueno, ese enfoque yo siempre he estado en desacuerdo. O sea, yo creo que hay que ser derechista, hay que mantener los principios y que todas estas cosas de centro-derecha, de irse hacia el centro, de la nueva derecha, las estimo sospechosas y por mi parte no estoy de acuerdo con sus planteamientos en general. Y por eso yo en mi modesto blog, cuando salió esto de la nueva derecha, dije que esta no era nueva derecha, sino vieja izquierda, porque consiste en abrazar planteamientos del adversario, que fue una estrategia aparentemente exitosa desde el punto de vista electoral, porque una vez en la revista Que Pasa leí que Rodrigo Hinspeter decía: nuestro éxito consistió en haber abrazado las banderas de la izquierda, de la concertación, no dijo de la izquierda, de la concertación. Nuestro era Sebastián Piñera y él, que son una dupla, yo creo, que está férreamente unida y que nunca la van a desunir, así que todos los que hacen planteamiento para que se vaya Rodrigo Hinspeter están equivocados. Se va a ir junto con Sebastián Piñera, ese es mi pronóstico, y si no, va a ser una cosa muy traumática para los dos. Y ellos lo que hicieron fue adoptar esa estrategia, o sea, es la estrategia que electoralmente les resultó. Ahora, como gobierno, yo creo que no les está resultando, porque la opinión pública está castigando eso, según lo que yo veo en las encuestas. Ahora, antes de entrar al gobierno en particular, ¿te parece a ti que solo hay una cuestión táctica de carácter electoral o efectivamente, para bien o para mal, según tu opinión, hay en la derecha un conjunto de personas que
que abrazan una suerte de pragmatismo que va por sobre la ideología en general, en particular las ideas que tradicionalmente debería representar la centro derecha o la derecha en este caso. No solo pienso en Hinspeter, pienso en el diputado Monkever, pienso en el propio presidente de la República, pienso en varios de sus ministros, que al parecer, y contrario a lo que muchos creíamos, cierta distancia de los postulados de la derecha tradicional no solamente fueron una ventaja de carácter electoral, sino que había una convicción más profunda. Bueno, en el caso del presidente sí, porque sus raíces, su ADN es de demócrata cristiano. Justamente un blog que hice ayer, yo sostengo eso, que es el ADN el que importa. Pero en la gente de derecha influye mucho, y con razón porque están en esa tarea, el factor electoral. En cambio hay personas como yo que no estamos en lo electoral, y en cierto modo tenemos en eso una posición muy cómoda, porque decimos, si no tenemos votos no nos importa, porque no somos candidatos a nada, pero los principios son tales y cuales, y esos principios suelen no ser populares, no conquistar votos. Entonces yo tengo una dificultad en ese sentido, porque me doy cuenta de que ellos están en un menester diferente, que es el menester de ganar elecciones, de conquistar el poder. Y yo estoy en el menester de defender ideas en las que creo, que desde el punto de vista electoral para mí es gratis, porque no me importa que no me siga la gente, pero al mismo tiempo mucha gente reconoce que eso tiene un valor. De acuerdo. Entonces hay un tema ahí de qué es lo que se logra hacer llegar a la gente. Transmitir los mensajes de las ideas de derecha no es fácil. Es mucho más fácil decir no al lucro, que explicar por qué el lucro es esencial en la educación. Es largo, complejo, y la gente yo veo que compra no al lucro, y que toda la disquisición que yo hago para explicar que es mucho mejor el lucro para la sociedad no llega a ninguna parte, porque es compleja. Hay que explicar por qué eso está vinculado con la libertad individual, etcétera, etcétera. Bueno, no te quiero sacar del tema que me pusiste. No, por favor. Si entráramos en eso, porque lo que a mí me sucede con esto del lucro es que está íntimamente vinculado a la libertad personal. O sea, si una persona en Chile no puede dedicarse a un menester tan digno como enseñar, como educar, porque si no hay lucro no puede dedicarse, porque uno tiene que vivir de algo. El lucro consiste en retirar algo más de lo que uno pone. Si a uno le dicen, mire, si usted quiere enseñar, lo que gaste es lo que puede retirar, pero no puede retirar nada para usted. Bueno, yo no sobrevivo así en esas condiciones. Entonces la Constitución me dice, hay libertad de enseñanza, y yo digo, bueno, si dicen no al lucro, no hay libertad de enseñanza, no se puede educar en Chile, solo puede educar el Estado, y yo soy contrario a eso. Entonces, bueno, explicar todo esto, sobre todo explicárselo a centenares de miles o millones de familias que están pagando por la educación, y a las cuales les cae muy bien que les digan no al lucro, porque significa que no tienen que pagar, educación gratuita y de calidad para todos. Entonces llegamos al caso de que la carabinera de Valdivia, que para mí es emblemático, que va marchando con los manifestantes, dice, yo estoy de acuerdo con ellos, no con el gobierno que yo represento. ¿Por qué? Porque yo tengo 3 hijos, dice. Bueno, eso es tremendo. Y yo diría que ese es un poco el drama de la derecha mundial, que explicar las cosas nos cuesta mucho más que la consigna que viene de la izquierda, que es muy clara y que generalmente apunta a una conveniencia de una mayoría. Después, a largo plazo, suelen decantarse las cosas, y ahí vienen los problemas. Entonces ahí se encuentran los socialistas europeos con situaciones insostenibles, y ahí es donde la derecha logra meter su baza, como ha pasado para mí sorprendentemente en Suecia, por ejemplo, donde hasta tenemos un diputado chileno de derecha, y la gracia es que es Mauricio Rojas, que es exiliado de izquierda, pero allá se convirtió a la derecha y se convirtió en diputado, y es muy derechista. Presentó un libro hace un par de años aquí en Chile, Mauricio Rojas.